Vamos a leer hoy capítulo 15. Y hoy vamos a leer del 1 al 7. Del 1 al 7. Lo tiene, mis hermanos. Romanos 15, vamos a leer del 1 al 7, donde se nos dice, Romanos capítulo 15, versículo 1 al 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Aleluya, gloria. Sube a su lugar, por favor. Cuando uno lee la Biblia, y no importa si no lee en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, se encuentra uno a un Dios que está interesado en la armonía, en la unidad de su pueblo. O sea, se nota a lo largo de todas las páginas de este libro sagrado que lo que Dios más desea sobre todas las cosas es la armonía, la unidad de su pueblo. Vemos, por ejemplo, usted lo conoce, este salmo muy conocido, usted se lo debe saber de memoria, el Salmo 133, donde dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, la unidad, la armonía de la iglesia es como un olor fragante para Dios. Cuando Él ve a su pueblo unido en armonía, se encanta, es hermoso, es agradable para Él. Y lo ve como este rocío en la mañana en el monte de Israel. Así lo observa Dios. Y dice que es ahí en ese lugar donde hay armonía, donde hay unidad. Es ahí en ese lugar donde Él envía vida, Él envía bendición. Cuando Él haya esa armonía, esa unidad. Incluso a través de Jeremías, si usted ha leído el libro de Jeremías, cuando Dios habla de lo que Él va a hacer en el nuevo pacto, oiga lo que Él dice en Jeremías 32, Dios está hablando. Dice el 32:38 de Jeremías, 32:38, me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y el 39, yo les voy a dar a ellos un corazón, un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Pero entonces lo que Él va a hacer, nos va a dar un corazón, nos va a dar un camino. Él será nuestro Dios y nosotros seremos
su pueblo. O sea, que habla de la importancia de la unidad, de la armonía para el Padre. El deseo de Dios siempre ha sido así. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, hallamos que dice la Biblia que Dios quitó esa pared que nos separaba a nosotros de los gentiles, los judíos, y de los dos hizo un pueblo. O sea, que Él quita todo aquello que nos separaba, las culturas, las razas, todo aquello que divide, todas aquellas tradiciones, religiones, todo eso dice Dios, y yo los hago un solo pueblo. Y por eso aún oímos al Hijo, a Jesucristo también orando siempre por la unidad, por la armonía. O sea, lo oímos, si usted quiere leerlo, lea San Juan 17 y se va a dar cuenta del deseo intenso de Él, que su pueblo sea uno como Él y el Padre son uno. Después vamos a los libros de los Hechos, donde es el Espíritu Santo obrando, y también hallamos el Espíritu obrando en la iglesia, haciendo de la iglesia una tan linda. Lo que uno lee en Hechos es tan sobrenatural, porque oiga lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Tenían comunión unos con otros, partían el pan y las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga el 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, eso es obra del Espíritu Santo. Eso es obra lo que el Espíritu Santo hace. Porque les digo todo eso para que note que el Padre busca la unidad, el Hijo busca la unidad, el Espíritu Santo. O sea que el Dios trino, el Dios que nosotros creemos, es un Dios que se interesa, se preocupa o anhela que su pueblo sea. Note esto, Efesios 4. Dice Pablo, Efesios 4:1, estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que recibieron, siempre humildes, sean amables, sean pacientes, tolérense los unos con los otros en amor. El 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Oiga el 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Oye lo que dijo? Puesto que hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Espíritu, Él desea que su iglesia, su pueblo se mantengan unida. O sea, que nos mantengamos unidos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando digo Dios me refiero a la plenitud de Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo y conozco que ese es el deseo de Dios profundamente, no importa si es antiguo o nuevo, entonces cuando yo veo ese deseo de Dios, no me sorprende que el apóstol Pablo le haya dedicado más de un capítulo a este tema. No me sorprende que Pablo dedique en esta carta, que si usted no lo sabe, Romanos es una carta rica en doctrina. La carta de Romanos es una de las más profundas que hay en todo el Nuevo Testamento de doctrinas. Y en esta carta que es tan doctrinal, Pablo le dedicó un capítulo y medio prácticamente a empujar, a llamar a la iglesia a cuidar la unidad.
Porque Él entiende el corazón de Dios. Él conoce, el Espíritu Santo lo está inspirando. Él conoce que ese es el deseo de Dios. Y entonces Pablo, bajo la inspiración, escribe este capítulo y medio, donde prácticamente lo resume con lo que acabamos de terminar. Leámoslo una vez más, 1 y 2, 15, 1 y 2. Los fuertes en la fe reciban, dice, soporten las flaquezas de los débiles, apoyen a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada a nosotros. Y el 2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. O sea que miren, note cómo Pablo está hablando. Hermanos, en vez de ponerse a criticar los unos a los otros, en vez de ponerse en hablar mal los unos de los otros, en vez de ponerse a menospreciar los unos a los otros, en vez de ponerse a juzgar los unos de los otros porque son diferentes en ciertas áreas, creen ciertas diferencias, en vez de hacer eso, en vez de buscar cosas mínimas, en vez de buscar para apuntar y hablar y decir, no hagan eso, busquen el bien del prójimo. No busques tu bien, no busques dejar saber tus opiniones. Hay que tener que escucharme, tiene que saber lo que yo creo, lo que yo pienso, porque así soy yo. Dice Pablo, no, es que yo puedo, no importa que tú puedas, pero es que yo conozco, no importa que tú conoces, no importa, nada de eso importa. Lo que usted procura y lo que yo procuro es mantener la unidad. Porque yo sé, pastor, que yo no busques lo tuyo, dice Pablo. No hagas nada que no contribuye a la unidad. Cuidado con hacer algo que rompe, que destruye, que divide, que golpea el cuerpo de Cristo. Cuidado, cuídense de esos. Ese es el lema de Pablo. Lo que nos viene diciendo, cuidado con esas cosas. Cuidado. Estamos para llevar las cargas los unos a los otros. Estamos para edificarnos, para mutuamente ayudarnos. Dios me ha puesto y lo ha puesto, usted dice Pablo, para ser de bendición. Es lo que yo percibo. Dios me ha puesto para ser de bendición y no para ser de tropiezo. ¿Sí está entendiendo? Es lo que él está enfatizando a lo largo de todo este capítulo. Viene enfatizando, es el mismo tema, es cuiden ustedes de no romper, de no dividir por sus diferencias de opiniones, porque piensan unas cosas y porque ustedes no cuídense de esas cosas. Ustedes procuren siempre guardar la unidad, que es el mayor anhelo, la mayor preocupación de Dios. Lo que más agrada a Dios es ver a su pueblo en esa armonía, en esa unidad. O sea que si después de esto usted no lo hace, yo no sé si ya le hemos enfatizado mucho. Y hoy vamos a terminar ese tema con las 3 motivaciones que Él nos va a dar aquí. Él nos va a dar aquí 3 motivaciones internas. 3 motivaciones internas que me motivan o que me conducen a mí como creyente, como cristiano, a la unidad. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es la fuerza que debo de tener interna que me lleva a mantener, a procurar la unidad, a no ser causa de tropiezo, no estar menospreciando, a no estar juzgando, a no estar criticando? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es la fuerza interna que me lleva a mí a la unidad, a guardar la unidad? ¿Qué es? Y aquí él nos menciona 3 motivaciones. Creo que con eso termina antes de continuar el siguiente tema. Y nos vamos a 3 y voy a ser muy, muy breve. La primera motivación que yo hallo aquí, que me debe de empujar, de conducir a mí para guardar siempre la unidad, es la primera motivación es el ejemplo de Cristo. Es lo primero que yo noto, que él menciona a Cristo. Les dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, ni siquiera Cristo buscó agradarse a sí mismo.
sino más bien que él dejaba que las burlas de aquellos que lo cayera sobre él. ¿Y por qué dejaba que las burlas de todos cayeran sobre él? Lo hacía con el fin de ¿qué? De agradar a Dios. Pablo está diciendo aquí en esta noche a los hermanos, a los creyentes, en buscar, o sea, en vez de buscar que el hermano o la hermana sea como tú, en vez de tratar de que el hermano sea como tú piensas que debe de ser, ¿qué dice? Mejor tú procura ser como él. O sea, en vez de estar exigiendo que el hermano debe de pensar como tú piensas, como tú asimilas las cosas, y como es que así sí debe de ser. Y estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando de asuntos bíblicos, doctrinales, estamos hablando de cosas de opiniones. Dice Pablo, en vez de exigir, de buscar, de tratar que el hermano sea como tú eres, mejor tú sigue tratando de ser siempre, ser como él. ¿Y cómo fue él? Él nunca buscó agradarse a sí mismo. Lo que él siempre buscaba mientras estuvo en la tierra fue una cosa: agradar al Padre. Él todo lo que hacía en la tierra era con un fin: agradar al que lo había enviado. Él vino para agradar al Padre, él vino para agradar al que lo había enviado, y soportó insultos, soportó rechazos, soportó vituperio, lo soportó todo con el fin de ¿qué? De agradar a Dios. Dice Hebreos 5 que Cristo en los días de su carne, o sea, mientras estuvo en la tierra, él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y oiga lo que dice el 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él nunca buscó hacer su voluntad, él buscaba siempre hacer la voluntad. Y eso significaba, hacer la voluntad de Dios significaba soportar insultos, soportar rechazos, soportar maltratos, soportarlo todo con el fin de ¿qué? Con el fin, ¿por qué lo soportaba? ¿Por qué nunca buscaba su justicia y me la van a ver? ¿Por qué nunca hacía eso el hijo? Porque tenía un solo deseo que lo consumía: agradar al Padre. Agradar al Padre. O sea, entonces Pablo, ¿por qué pones esto aquí? Porque me está diciendo a mí y a usted, en vez de buscar complacerte a ti mismo, en vez de querer siempre complacerte a ti mismo, que se haga lo que tú piensas, lo que tú crees, busca una cosa en tu vida: es agradar a Dios. Agrada a Dios, agrada a Dios. ¿Y cómo agrado a Dios? Busca el bien de tu hermano. Busca el bien de tu hermano. Haz lo que tengas que hacer por el bien de tu hermano, por el bien de tu hermana. Busca el bien de él, cueste lo que te cueste. Porque tú estás procurando ¿qué? Guardar la unidad, la armonía. Me vio mal. Es ok. A Cristo le hicieron más que verlo mal. No, es que el hermano no me saludó. ¿Serious? Es que el hermano me pasó y no me dio un saludo, me vio con mala cara. Esa no es mala cara, esa es su cara. No es eso, así es la cara de él. Pero lo que estoy diciendo es que por cosas como esas, ya no le hablo, ya no. Por favor, ese no es el ejemplo que Cristo nos dio. Ese no es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros. Él nos dio un ejemplo que Él fue más allá: vituperios, rechazos, insultos, de todo tipo de maltratos. Y Él soportaba todo por el fin de agradar a Dios. Y dice 1 de Juan 2:6. Dice 1 de Juan 2:6 que el que afirma, el que dice vivir en Cristo, estar en Cristo, debe vivir como Él vivió. ¿Son cristianos? Son cristianos. Ya no dicen amén. El que dice que está en Cristo, el que dice estar en Él, dice debe también vivir como Él vivió.
Entonces eso es lo que me motiva, lo que me impulsa. Esa es mi primera motivación interna a mantener la unidad, porque yo quiero ser como Cristo. Y Él hizo todo lo que tenía que hacer con tal de guardar la unidad, con tal de agradar al Padre. O sea, yo pongo mis intereses, mis deseos, los pongo a un lado para tratar de agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? ¿Cómo lo agradamos? Buscando el bien del hermano, buscando el bien de la hermana. O sea, no se desconecta. No se desconecta. Es que yo quiero agradar a Dios y a los hermanos me los llevo por delante de esos. Yo quiero agradar a Dios y servir a Dios, pero los hermanos me caen mal. Por favor, eso no se desconecta. Agradar a Dios es quedar bien con mis hermanos, mantener la unidad. ¿Entendieron? Entonces, lo primero que me motiva, que me empuja, que me conduce a mí como creyente a la unidad es ese deseo interno que tengo de ser como fue mi Señor. Número 2, note que Pablo ya menciona las escrituras. Note que versículo 4 él menciona las escrituras. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Cuando Pablo escribió esto, aún no había Nuevo Testamento. Entonces no hay duda de que él ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Está hablando de la palabra de Dios que fue hablada por la boca de los profetas. Pero dice Pablo, aunque es antiguo, no deja de ser palabra de Dios. Y Pablo nos deja saber que a través de esa palabra que usted hay en Génesis, Éxodo, Levítico, Dios nos enseña mucho, mucho a nosotros. ¿Y qué se nos enseña? Aquí lo resume. ¿Qué se nos enseña? Ahí lo dice, que por medio de la paciencia y por medio de la consolación siempre tengamos esperanza. Lo que me enseña el Antiguo Testamento al leerlo es: Juan, ten paciencia. Y la consolación, para que nunca pierdas la esperanza. O sea, el objetivo de este libro sagrado, amado hermano, es dar esa esperanza. Este libro da esperanza. Cuando yo veo este mundo como está y tengo esperanza, ¿sabe qué me la da? Me la da este libro. Esta palabra me da esperanza en medio de un mundo que no hay nada, no se le ve solución, no se le ve nada. Cuando leo su palabra me da esperanza, me da consolación, me da esa paciencia para seguir adelante. ¿Sí están entendiendo? Entonces, Pablo, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando yo comienzo a obtener una mentalidad bíblica, cuando mi mente comienza a ser formada por medio de las escrituras, o sea, eso se llama una mentalidad bíblica, no mentalidad mundana, no secular, no carnal, una mentalidad bíblica. Eso me va a llevar a mí a un comportamiento correcto. ¿Hacia quién? Hacia mi hermano. Cuando esta mente es gobernada por su palabra, cuando su palabra me gobierna, cuando su palabra es la que conduce mi mente, es la que yo miro toda la vida la miro por el lente de la Biblia. La perspectiva mía se llama perspectiva bíblica. Yo veo todo por el lente bíblico. Todo. ¿Y qué quiero decir eso? Que todo lo que yo veo pasar, es por esto, porque Dios dice esto. El hombre se comporta de esa manera. Pues sí, porque Dios dice que así se comporta. El hombre hizo esa maldad, pues, ¿sabe por qué sé? Porque pues la Biblia me enseña que el hombre es un corazón malo, porque hacen las cosas que hace. Pues sabemos que hay demonios. Toda la Biblia me ha transformado la mente para yo ver las cosas bíblicamente. Pero también me ha llevado a mí, me ha enseñado a mí a cómo comportarme correctamente con el hermano. ¿Con cuál hermano? Bueno, según el texto, con el hermano más débil, con aquel hermano que no hace las cosas como yo pienso que las debe de hacer, no hace las cosas como yo pienso que es que así no se hace. Eso no se hace. La Biblia me enseña cómo comportarme yo hacia el hermano débil. ¿Entendieron? ¿O no están entendiendo? Nada más porque los veo como que me están.
Es que a mí me preguntan a cada rato. ¿Sabes cuál es la pregunta que me hacen a cada rato? ¿Cómo le hace para aguantar a tantos? La pregunta, ¿cómo le hace para tener tanta paciencia con todos? Ni yo sé. Pues es la pregunta que me hace, ¿cómo nos soporta? ¿Cómo soporta al hermano aquel? O a la hermana aquella. La pregunta es, ¿cómo le hace para aguantar con tantas diferencias? Y que fulano piensa así, mengano piensa así, y que vengo con eso. ¿Cómo le hace, pastor? Honestamente, si no fuera por Dios, no fuera posible. Pero ¿qué usa Dios? Usa las escrituras. Las escrituras han ido. Yo les voy a decir, yo no he sido así todo el tiempo. Si usted me hubiese hablado de mí hace 10, 15 años, cuando no era apenas, yo no aguantaría. Pero al transcurso de los años, la palabra me ha venido enseñando, moldeando. O sea, la mente Él me la ha ido moldeando, el corazón me lo ha ido formando. Y ahora tengo un corazón para la gente. O sea, miro a la gente, pobrecito, se comporta así, pues porque tiene estos problemas. O sea, ya. Es bien lindo lo que Dios hace con el corazón de uno, porque ese no era mi corazón antes. Mi corazón antes era. Pero ahora es compasión. Ahora no miro tanto el hecho. Ahora voy más a la causa. Si está comportándose es por algo. Y pobrecito, ¿qué le está pasando? Y bueno, a todos le miro como le trato de mirar el lado bueno. A todos, ¿cómo tiene paciencia fulano? ¿Y por qué no? No, es que la palabra me ha enseñado que el corazón del hombre es engañoso. Me ha enseñado que la Biblia me enseña que el corazón es frágil. Me enseña la Biblia que pues el hombre sí, es como la neblina y tiene altos, tiene bajos. O sea, todo esto me lo ha venido enseñando la palabra. Este libro es tan lindo porque te enseña la naturaleza humana. Yo no soy psicólogo, pero yo creo que soy mejor que un psicólogo. Y lo voy a decir, no estoy aquí para valorarme, pero yo creo que el mejor psicólogo es el que conoce la Biblia. Porque un psicólogo sin Biblia está hablando en humanismo. El psicólogo sin Biblia, él habla el sentido humano. El psicólogo sin Cristo, ¿cómo lo ve al hombre? ¿Cómo los ve? Los ve como un cuerpo. Y por eso el psicólogo, ¿qué les va a dar? Si usted va con sus problemas a un psicólogo, ¿qué les va a dar? ¿Qué les va a dar? Medicina. Les va a dar medicamentos. Usted le va a ir a decir y le va a decir, a ver, explícame, ¿qué tienes? Y usted le va a comenzar a contar, pues es que siento esto, y es que siento aquello, y a veces me siento así. Entonces, si tú te sientes así, pues vamos a probar este medicamento, a ver si este medicamento te ayuda a controlar. Eso es lo que el psicólogo hace. Va a oír lo que tú dices, va a escuchar lo que tú sientes y te va a decir, bueno, entonces si tu cuerpo tiene esto, tiene aquello, pues vamos a probar esto, porque todo es prueba y error, trial and error. Prueba esto, y si no funciona, pues vamos a dar otra. Y te vamos a decir algo, los efectos de este medicamento, ¿cuáles son? Siempre dan una lista de efectos. Te puede causar depresión. Este medicamento te puede dar pensamientos de suicidio. Y te comienza a decir un montón de efectos que te deja peor de que lo que estabas. Dios es un psicólogo. Porque el psicólogo humano solamente va al cuerpo. Él te mira a ti como un cuerpo. La Biblia te mira como un ser cuerpo, pero también eres espíritu. Entonces él va al alma, él va a lo interno. El psicólogo no va a ver lo externo. Él no te ve como un ser que eres compuesto de varias materias. Usted es compuesto de materia física, pero también tiene materia alma, espíritu. Y eso es lo que la Biblia hace. Entonces, ¿sí me están entendiendo, amados hermanos? La Biblia me ha capacitado para poder hablar con alguien, entenderlo. Me ha ayudado. Ahora, el problema del hombre que no quiere la Biblia es porque la Biblia te va a confrontar tu pecado. Entonces mejor voy con el psicólogo, porque él no me va a hablar de pecado. Él me va a hablar, bueno, toma esto, haz esto, pero nunca te confronta. Y yo te voy a confrontar con el pecado.
Lo estoy diciendo. ¿Quieren una consulta? ¿Cuánto cobran los psicólogos? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobra la hora? ¿Ah? No oigo. 60, that's too cheap. 200, vamos con este, me gustó más este. Y eso lo voy a dar 50% off. Black Friday. Más barato y más efectivo, porque lo que te voy a decir va a venir de este libro, que es eterno, tiene verdades eternas, no cambian. Y lo que aplicaba 1000 años se sigue aplicando. Oh my God, este libro es tan sabroso, porque cuando lo leo digo, oh my God, tan antiguo pero tan relevante todavía. Tan antiguo pero como todavía habla al problema del hombre aún en el 2023. No sé cómo me metí en psicología, pero lo que la Biblia sí me ha ayudado es a comprender la naturaleza humana. Y eso me ha ayudado a tener que con la gente paciencia. 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 A todos les digo, pobrecito. Se comporta así porque algo ha de tener que lo está afectando. Es así, un poco antisocial, pero es por algo que le tuvo que pasar. Y siempre, y yo aprendí a jamás, y le digo, Señor, ayúdame jamás a hacer un juicio de una persona sin conocerlo primero, porque me he llevado mis grandes sorpresas. Y me pego en la boca porque dije eso de él. Y cuando lo conozco, ya entiendo por qué se comporta así. Ya sé lo que ha pasado en su vida. ¿Están entendiendo? Por eso es que Pablo está diciendo, para poder aprender cómo comportarnos los unos a los otros, él ya habló de Cristo, del ejemplo que él nos ha dado, pero también nos habla de las escrituras, porque las escrituras, este libro, amado hermano, te enseña, te abre los ojos, te instruye. Este libro hace simple, lo hace sabio. Este libro sagrado hace simple, o sea, el que no tiene mucho conocimiento, lo hace sabio. ¿Están entendiendo? Entonces ya tengo paciencia con el hermano porque yo sé que ese hermano, oh my gosh, Dios lo va a cambiar. Cuando Dios o sea, a tu tiempo y a tu manera, Señor, tú lo vas a formar. Y eso es lo que a uno le da esa paciencia. ¿Están aprendiendo? Todo esto es necesario para mantener la unidad, la armonía. Es que así es la hermana, media corajudita. Pero es ok, Dios la va a calmar. Diles, te hablan, Dios la va a cambiar. Dios la va a cambiar. ¿Entendieron? Entonces, lo que me motiva a mí a la unidad, lo que me conduce a la unidad, dice Pablo, primero es mi deseo por seguir el ejemplo de Cristo. Lo segundo que él menciona son las escrituras, las que me dan una mentalidad bíblica y me enseñan a cómo comportarme hacia el prójimo que es débil. Me enseña las escrituras y el ejemplo de Cristo. Y por último, de lo que él menciona, dice el 5, el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes otra vez ese mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz que hagamos que glorifiquemos a Dios, a nuestro Padre. Por tanto, dice el 7, recíbase los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? O sea que aquí menciona Pablo el tercer elemento, el deseo mío de glorificar a Dios. Lo que me conduce, lo que me motiva a mí, lo que me lleva a mí a procurar siempre la unidad, cuéstame lo que me cueste y soportar lo que sea,
tengo un deseo que me controla, que me domina. ¿Cuál es ese deseo? ¿Qué es ese deseo? Que Dios sea glorificado. Busco que Dios sea glorificado. Y yo sé que el hablar mal de un hermano o hablar mal de una hermana, eso no glorifica a Dios. Eso no le agrada a Dios. Hablar mal de un hermano, decir cosas de un hermano, cuidado. Eso no glorifica a Dios. Eso no agrada a Dios. Entonces dice Pablo, cuando tú tienes un deseo de glorificar a Dios, eso te consume. I want God to be glorified. ¿Cuántos quieren que Dios sea glorificado? Se va a hacer a través de uno, guardar siempre la unidad de la iglesia. Y por eso note lo que dice el 7. Me encantó cómo termina. Recíbanse los unos. Pero ¿con qué ejemplo nos dice? ¿Como quién? ¿Y cómo lo recibió ustedes, Cristo? ¿Cómo lo recibió? Enfermo, dice la hermana. ¿Cómo lo recibió? ¿Lo recibió hechos y derechos? Bien chueco, dice la hermana. Chuecos, enfermos, ¿no? Qué lista. Qué lista de gente. Y así me recibió. Él no me recibió con corbata y con Biblia en la mano. Él me recibió perdido en el hoyo cenagoso. Así me recibió Él. ¿Y qué dice Pablo? Así como Él lo recibió a ustedes así. Recíbase en ustedes. Recibe ese hermano débil. Reciba esa hermana débil. Porque cuando nos recibimos los unos como Cristo nos recibió, ¿qué sucede? Dios recibe gloria. Cuando Cristo recibe los pecadores, ¿cómo son? ¿Cómo dijo Cristo? Dijo estas palabras: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Vengan como vengan, yo lo recibo. Yo lo salvo. Y sí, Dios lo salva y lo va a transformar en el transcurso del tiempo. Lo va cambiando, puliendo. Pero un pecador, cuando es recibido, dice Pablo, Dios recibe gloria. Pero Él nos dice eso no para que sepamos de eso, sino para que sigamos ese ejemplo de recibirnos los unos a los otros tal como que, tal como somos. Dígale que te la par suya, yo te recibo así como eres. Dígaselo, yo te recibo como eres. Aunque me cuesta porque eres difícil, pero sí se lo dijo. I receive you. I receive you. Aunque me prueba la paciencia. Pero te recibo porque Cristo me recibió a mí. Y esas motivaciones son las que me llevan a mí, me conducen a mí a siempre procurar la unidad, la armonía. Porque sigo el ejemplo de mi maestro, de mi Señor. Sigo su ejemplo. Porque cuando leo su palabra, Él me está enseñando la naturaleza humana, porque somos como somos. Y número 3, porque cuando te recibo, mi Dios es glorificado. Y lo que yo más deseo sobre todo en esta vida es una cosa: es que Dios sea glorificado. Y va a ser glorificado no con mis gritos ni mis cantos, es glorificado cuando te recibo a ti, hermano, tal como tú eres. Póngase de pie, por favor. Ay, Señor. Ay, Señor. Ayúdanos siempre a darte lo que más te agrada.
lo que tú más deseas, lo que es como un aroma fragante para ti, unidad, armonía. Cuando yo entiendo el deseo tuyo, cuando entiendo que lo que tú más deseas sobre todas las cosas es la armonía, el amor, la unidad, entiendo por qué el diablo trabaja tanto para dividir. Lo entiendo, Señor. Por eso es que nos cuesta tanto. Pero hoy en esta hora, Señor, hemos oído tu palabra que nos ha enseñado que si yo busco sobre todas las cosas ser como mi Señor, si yo dejo que tu palabra moldee mi mente, y si yo soy movido, controlado por la gloria tuya, en verdad, yo no voy a dejar que el enemigo me use para dividir, para hablar mal de nadie, jamás. Señor, te damos gracias en esta hora. Y te pedimos, levanta su mano conmigo porque vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por Ebenezer. Que Dios nos cuide. Dígale, Señor, cuida a tu iglesia. Guárdanos de cosas que vienen para dividir, para romper. Señor, guarda a Ebenezer de todo espíritu que quiera dividir, romper la unidad, la armonía. Señor, aquí somos una familia. Aquí somos un pueblo tuyo. Quiero que le tomen la mano que está a la par suya. Tómenle la mano. Porque somos un pueblo, somos una iglesia. Somos una familia en Cristo. Lavados con su sangre preciosa, en el cual habita el mismo Espíritu en cada uno de nosotros. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh Dios, tú te mueves cuando hayas armonía, cuando hayas unidad. La unidad que hay en ti, Señor, la que tú has producido en nuestras vidas. Oh, bendito, bendito eres, Señor. Vamos, iglesia, pídele a Dios, guárdanos, guárdame a mí. Yo no quiero jamás ser causa de tropiezo, jamás, Señor. Vamos, iglesia. Que el Señor guarde a Ebenezer, que guarde a su iglesia, que guarde a la congregación. Porque cuánto no quisiera el enemigo mandar algo que nos rompa, que nos divida. Mucho más cuando nos acercamos a un triunfo, cuando nos acercamos a un día de gloria, que no hagaremos el templo nuevo. Vamos, dígale, Señor, guárdanos, guárdanos de esos dardos del maligno. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda, Señor, mi vida de decir algo que no deba de decir de mi hermano. Guarda mi lengua de hablar algo que no debo de hablar, Señor. Guárdame, guárdame. Dame prudencia, sabiduría. Moldea mi mente, Señor, que mi mente sea bíblica. Que mi mente sea bíblica, Señor. Que mi comportamiento sea bíblico hacia mi hermano, Padre. Te lo ruego, te lo imploro. Que yo aprenda siempre del ejemplo de Cristo. Siga sus pisadas. Que yo viva como Él vivió. Padre, te rogamos. Te imploramos que la característica de Ebenezer sea eso, Señor, esta unidad entre los débiles y los fuertes, entre los hermanos fuertes y los hermanos débiles, Padre. Te rogamos, te imploramos en esta hora, Señor. Te lo suplico, Señor. Ayúdame a soportar las flaquezas de mi hermano. Ayúdame, Señor, siempre a buscar el bien de mi hermano y no el mío, Señor. Ayúdame, Señor, a tener la paciencia con mi hermano, así como tú la tienes conmigo. Enséñanos a recibirnos, así como tú nos recibiste a nosotros un día, Señor, y aún nos mantienes, Padre. Oh, vamos, iglesia, dígale, Señor, te oramos de corazón, de sinceridad. Guarda, guarda, guarda. Guarda tu amada, tu iglesia amada, guárdala. Protégela, Señor, líbrala de todo aquello, Señor, que quisiera destruir, romper. Espíritu de Dios, guarda. Guárdanos, Señor. Pon ángeles que acampen alrededor de aquí y nos guarden todas esas cosas perturbantes que quieren perturbar tu iglesia, quieren romper tu iglesia, Señor. Oh, aleluya, 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 Señor. Bendito eres tú, Señor. Tuya es, Señor, la gloria.
La iglesia es tuya, Señor. Y es lo que tú más amas, Señor, en esta tierra, tu iglesia. Y si tú amas a tu iglesia, también yo amo a tu iglesia, Señor. Para ti tu iglesia es lo más especial que hay en esta tierra, porque es redimida por la sangre de tu Hijo amado, mi Dios. Oh, te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra.